Can you hear me now? En Navidad mis papás me regalaron un karaoke. Entonces ahí es donde comenzó todo como un viaje de creación. Y luego yo también a la par escribía muchas cosas. Entonces mi primer canción creo que la escribí cuando yo tenía como 9 años y ni siquiera me acuerdo qué decía, pero ahí es donde me gustó mucho la música y la escritura. Nunca las había combinado, solamente existían como por separado. Y, y ya a lo largo de mi adolescencia era como esta cuestión de karaoke, de estar cantando, y a partir de pandemia fue donde yo como que dije, creo que he tenido este sueño siempre, vamos a hacerlo. Y como ahí es donde coexistió la escritura y la música para hacer como algo, un proyecto. Y me gustó mucho el resultado y le seguí, porque bueno, las artes siempre estuvieron dentro de mi vida, pero no siempre me gustaban los resultados. Me gustaban los procesos, pero no me gustaban los resultados. Y en la música me gustó todo, desde el proceso de creación, la interpretación y el resultado ya, el proyecto final. Entonces creo que me quedé ahí. Cuando yo estaba en secundaria, la música que se escuchaba era rock y Panda estaba como en su auge más grande y yo no me sentía conectada con esa música. Entonces empecé yo a explorar otros géneros porque a mí en ese momento me parecía algo que estaba de moda o que tenía que gustarme porque estaba de moda, no me gustaba, eso me hacía sentir como el reto de explorar lo que me gustaba. Y ahí me gustó el rap porque me gustaba mucho la música, me gustaba el ritmo. Se empecé a conocer a personas que también les gustaba esta música, empezábamos a compartir esta música y luego mi primo empieza a ser productor de otros raperos y ahí es donde yo me conecto más con el movimiento, empiezo a ir a eventos en mi ciudad, empiezo a conocer a los raperos locales y desde ahí dije, quiero ser rapera, pero también existía una brecha de género muy grande. Pues te decían, no, es que las mujeres no rapean, es que solamente son para coros. Entonces era bien interesante limitarte a no hacerlo porque decías, pues sí es cierto, mis amigos tienen razón, ¿no? No es para las mujeres esto. ¿Y qué voy a hablar? O sea, ellos tienen como esta regla de hablar, de tirarse a ellos, o sea, era mi pensamiento en ese momento. Y toda la vida, o sea, desde los 15 seguía escuchando rap, seguía escuchando nuevas propuestas musicales y cuando yo encontré como algo que me encantó fue cuando conocí a un rapero que se llama KCO y que él mezclaba el jazz con el rap y dije, wow, si algún día hago algo, va a ser así. Y me gustó mucho su letra como consciente, entonces empecé a explorar nuevos artistas que no estaban limitados a un conflicto, a la violencia, al hablar de barrio, porque era eso lo que me limitó a hacer rap desde muy chica, que yo decía, pues sí es cierto, yo no soy de barrio, sí es cierto, yo, entonces cuando empecé a conocer nuevos exponentes y nuevas formas, ya lo vi más como una herramienta para hablar de lo que tú sentías independientemente fuera lo que fuera. Y ahí fue como mi conexión con ese género. Y que el hip hop fue como que mi refugio en muchas ocasiones, no solamente por los ritmos, sino por el mensaje que transmitía, porque también escuchaba mucho hip hop de lucha, entonces a mí eso me hacía como decir, órale, sí hay música que esté inclinada hacia lo que yo estoy sintiendo. Cuando yo inicié, solo conocía a dos chicas que hacían rap y que tenían haciéndolo 10 años o 9 años, me parece. Entonces, cuando yo comienzo, como que sí fue de llamar mucho la atención porque era una mujer dentro del movimiento, en flyers con otros 20 chicos. Y de repente veo como estas chicas que querían hacer música, pero no se animaban, o que tenían una sola canción pero la tenían con otro chico. Entonces detecté como esto, ¿no? De que sí hay mujeres que quieren hacerlo, sí hay mujeres que lo hacen bien, pero no se han animado como a dar de paso o no han hecho un proyecto individual, ya que siempre han sido la corista de este rapero o la colaboración de este rapero. Entonces para mí fue como ese impulso de sentir que yo lo había creado de alguna manera sola, entonces era como brindar esta ayuda, o sea, jamás fue como voy a hacer Selva Rec
para hacer esto, no, simplemente se fue dando, había chicas que se acercaban a mí, que si podíamos hacer una canción, y de ahí, a partir de eso, como que ya eran 4 o 5 chicas con las que ellas me decían, oye, gracias por apoyarme, es que si tú no hubieras estado, yo no hubiera hecho esta canción o yo no hubiera empezado en la música. Entonces ahí es donde dije, y si creamos un colectivo en donde otras chicas también se puedan acercar y podamos compartir estas experiencias, desde hasta subir una canción a plataformas o hasta un proceso creativo, hasta el hecho de saber que existe una comunidad, porque tampoco había existido nunca un colectivo de mujeres que es dedicado a esto. En cambio, yo decía, bueno, de hombres, yo desde que me acuerdo había este colectivo, y ahorita existe entonces fue como un poco hacer sondeo de lo que existía y lo que no existía para poder como tener un lugar dentro de la escena y tuvo muchos buenos resultados. De inicio yo creo que fue el aprendizaje, porque hay muchas cosas que yo no las sabía y que alguien más sí me las compartía. Entonces, desde ahí fue como el compartir el conocimiento y yo aprender también de otras personas, porque a pesar de que yo tenía mi proceso creativo muy establecido, luego aprendí a otro tipo de procesos creativos y eso me generaba como mucho placer, el saber cómo otras personas estaban haciendo lo suyo. Me retribuyó mucho en que sentí como un gran reconocimiento, no solamente a mí, sino a todas las chicas, como que era de, hey, qué chido que existan morras que están haciendo esto, qué chido que ustedes iniciaron con esto. Lo sentí también mucho en que había como una competencia o un patrón de competencia dentro de las mujeres en general en el estado y un patrón como de competencia dentro del hip hop. Entonces, como que el hecho de que nos hicieran comentarios de, oigan, ustedes cambiaron esto y esto, eso me retribuía mucho. Pero también pues era algo, es que en muchas formas, realmente en muchas formas, o sea, desde el hecho de hacer una reunión con otras chicas y ponernos a hacer música, ya para mí era como una terapia. Entonces, en muchas formas me retribuyó. Pero ahorita estamos trabajando en un proyecto para poder hacer un EP a partir de la lectura de un libro. El libro se llama, bueno, es el de Mujeres que corren con lobos. Entonces, la idea es hacer un pequeño como, o sea, basándonos de ese libro, pero a través de nuestras experiencias, realizar música a partir de eso. Y bueno, pues queremos hacer varios eventos y yo espero ir pronto para que podamos hacer talleres o algo y de lo que hemos aprendido todas y que todas podamos compartir lo que hemos aprendido en este tiempo, como que fue más de estar un poco aisladas. Entonces, eso estaría muy padre porque hemos visto que han surgido nuevos talentos. Entonces, el apoyo también siempre se ha dado. A partir de ese tiempo de inactividad, hubo a muchas chicas que apoyamos con beats, porque era de que teníamos una carpeta de beats que por alguna razón nadie usó, entonces era como de que, oigan, alguien gusta tener beats, alguien gusta apoyo en esto. Hemos creado portadas para otros artistas, entonces videos también, entonces pues esperamos que pueda seguir como en movimiento el proyecto. De alguna manera hago tesis con mis canciones a veces, ¿no? Porque es como el análisis exterior de lo que yo estoy sintiendo con eso que pasó en el exterior y cómo puedo transformarlo desde mi visión y de alguna manera un mensaje desde la visión de otros. Es algo que me ha motivado mucho a que la voz siempre es como una muy buena herramienta para externar las emociones. Creo que me ha dado como una mayor sensibilidad, porque el decir voy a escribir sobre esto no es lo mismo hablar sobre un tema que escribirlo y que ponerlo en una canción y ponerle un sentimiento. Entonces creo que de entrada me ha hecho más sensible, me ha ayudado mucho a canalizar las emociones, como a tener una fuente muy grande de terapia. O sea, empezaron a salir canciones justamente a partir de muchas emociones como muy, muy desbordadas y muy fuertes. Entonces, a partir de un vínculo, entonces yo llegaba a mi casa y escribía y no
nunca lo hacía pensando en el producto que iba a salir. Simplemente lo hacía para poder canalizar pues sí, sacar esa información o ese sentimiento que yo tenía. Y me gustaba mucho siempre el resultado. Decía, ay, qué bonita canción. Pero igual seguía diciendo, es que no creo sacarla. Se me hacían canciones demasiado personales o demasiado fuertes. Y ya llegó un punto en que se fueron acumulando tantas que dije, híjole, creo que voy a hacer un disco, o sea, no se me ocurrió otra cosa de lanzarlas más que haciendo un disco que tratara de eso. Y igual yo no tenía ni un nombre ni un concepto, pero poco a poco fui escuchando todas las canciones y creo que las mismas letras me llevaron a un concepto porque tenía como una serie de repetición de palabras o hablaba de, aunque tuviera muchas emociones diversas plasmadas dentro del disco, siempre tenían como alguna palabra o alguna metáfora que general en todas las canciones. Entonces eso fue lo que me hizo crear como el concepto de hipnosis, eso fue lo que me hizo crear como el nombre de cada canción y pues lo que iba a representar. Querías trascender esa etapa porque no solamente para mí era un producto físico o un producto musical, sino también para mí fue como una etapa, un ciclo y yo ya quería como sacarlo, ¿no? Entonces, pues estratégicamente creo que no era muy buena idea, pero le aposté porque yo sabía que era algo que representaba un todo en cuestiones de emociones. Y pues al final creo que nunca busqué que tuvieran un hilo, nunca busqué que tuviera como un concepto, simplemente se iba dando. Yo escuchaba la música, las canciones, eh, en este como afán de mejorarlas y cada que yo escuchaba una canción decía, ah, mira, mencioné la palabra peligro y no me acordaba que mencioné también la palabra peligro en la otra canción y en la otra canción y mencioné el fuego y no, o sea, como que había muchas palabras que se repetían y que cuando yo hacía como, o sea, hasta están acomodadas estratégicamente porque por ese orden de repetición de palabras, porque o muchas canciones también están acomodadas como en una línea del tiempo, como primero sentí esto y después sentí esto y después sentí esto también. Yo creo que fue algo diferente porque yo sentía que en Zacatecas ya tenía algo construido, que era muy sólido y la gente pues conocía mi proyecto y era como de inicio era el miedo principal, que yo venir acá y tener que comenzar desde cero y empezar a tocar nuevas puertas en un lugar donde nadie me conocía, ese era como de alguna manera un miedo que poco a poco se fue superando porque pues hubo como mucha apertura, aquí hay muchísimos proyectos musicales y hasta en cuestiones de sonidos, yo ya estaba experimentando mucho el rap en fusión con jazz, por ejemplo. Musicalmente siento que convergen mucho los géneros o los proyectos que la gente tiene aquí y pues ha sido muy lindo, la verdad es que he conectado con muchas personas, también acá mi idea era expandirse al Barrec, pero a la par había otras chicas queriendo hacer como un nuevo colectivo dentro del estado, entonces fue como que coincidimos de decir, ay, yo quería llegar a esto y ellas querían llegar a eso, entonces al final pusimos otro nombre, pero pues la esencia sigue siendo como la misma. Y pues la idea es tener varias presentaciones también, crear música juntas y hacer pues también una casa productora que compate con Selva-Rec, porque en un inicio Selva-Rec para mí solamente era como un proyecto de creación de videos que poco a poco se fue dando sin buscarlo y todas decidimos que ese nombre estaba cool. Y, y acá lo decidimos más como, ok, que Selva Rex sea como este proyecto visual, audiovisual, pero Fuego de Venus sea como un todo para muchas chicas que quieren hacer música también, pero para las que ya estamos haciendo música, como impulsarnos a través de las experiencias de otras, ¿no? Y pues buscar eventos que si se puede estar, que podamos estar todas en conjunto, porque preparamos un show para un festival y nos lo aceptaron y estuvo muy padre, entonces queremos de alguna manera presentarnos en otros lugares con ese show en donde estamos todas,
pero también saber que cada una como individual tiene su proyecto y que podemos impulsarnos, ¿no? A lo mejor es como hoy canto yo, pero pues también puedes cantar tú y es como de alguna manera alternar estas oportunidades porque son muy pocas también. Yo pensé que iba a llegar aquí y justamente porque hay muchos músicos iba a haber una escena muy sólida de mujeres y cuando llegué me di cuenta que no, entonces de alguna manera ellas buscaban lo mismo, entonces fue como unir estas fuerzas para que se cree una escena en Jalapa, porque me parece que en Veracruz, Puerto, sí existe como algo más sólido entre mujeres, pero aquí no existe. Y ya existe ahora.